La entrevista a la carta. Transportistas y en estos momentos el presidente de la República, Guillermo Lasso, se reúnen hoy en Carondelet para hablar justamente sobre la focalización de los subsidios, que tomará aproximadamente 2 meses más. El gobierno indica que no eliminará decretos que justamente permiten al sistema de bandas de combustibles, y en medio de manifestaciones de nuevos precios se da justamente esta declaración, tomando en cuenta el panorama que vivimos ahora en el país y la crisis económica. ¿Es urgente la focalización de los subsidios? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio informativo. Lo escuchamos, Osvaldo. Qué gusto saludarle, mi estimada Carla. Sí, en realidad, durante casi 50 años, la economía nacional ha subsidiado los precios de los combustibles y los consumidores nos hemos acostumbrado a tener un precio subsidiado. Lastimosamente, el objetivo de los subsidios que es redistribuir la riqueza. Uh-huh. En la práctica no se dio, porque al final quienes se beneficiaron con este subsidio son las personas que tenían mayores recursos que los estratos que tenían menos recursos. Por tanto, los subsidios en la práctica no cumplieron con sus objetivos. Uh-huh. Entonces, en este momento que el gobierno desea implementar nuevos o mejor dicho, focalizar los subsidios, primero tiene que definir cuál es el objetivo de los subsidios, porque no olvidemos que los subsidios es parte de la política energética, de la política fiscal y de la política social, y no se puede manejar los 3 tipos de políticas solo con un instrumento que es el incremento de los precios. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, tiene que definir cuál es el objetivo de los subsidios y también tiene que definir cuáles son los beneficiarios. Beneficiarios de qué combustible, a qué precio, uh-huh, en qué cantidad y durante qué tiempo es lo que se va a beneficiar este subsidio que será focalizado. Es que definitivamente el subsidio no puede ser para todos, no todas las personas, no todos los ecuatorianos se pueden beneficiar de aquello. El presidente de la República también ha explicado que antes se debe definir una serie de temas operativos y tecnológicos para que estos subsidios focalizados funcionen bien. ¿Cuál cree usted, economista, que sería el mecanismo idóneo para esta focalización? Primero, saludamos el diálogo que existe en este momento entre el gobierno y los transportistas, pero también hacemos una observación en el sentido de que el diálogo no puede solo centrarse entre el gobierno y los transportistas. Hay otros sectores de la distribución de combustibles que también deberían estar dentro de estas mesas técnicas para evitar lo que sucedió ya en diciembre del 2018, cuando se emitió el decreto 619 en el gobierno de Moreno, con el cual ya se intentó focalizar los subsidios al taxismo. Pero en la práctica salió un decreto que era inaplicable y no pudo continuar. Entonces, esperamos de que esta vez se llegue a concretar. Primero, creemos de que es necesario de que la focalización tiene que ser con un solo precio en el cual los beneficiados compren el combustible al precio sin subsidio y mediante factura después haga el reclamo de la diferencia que le subsidien al beneficiario. ¿A quién tiene que reclamarle? Al Estado, que puede ser a través del SRI o a través del Banco del Pacífico. Ahora, a propósito de lo que usted menciona, ya transportistas han dicho que ellos deberían acceder a los precios focalizados, pero directamente desde las gasolineras. Entonces, esto quiere decir que no sería idóneo. ¿Qué pasa con otro tipo de transporte, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, si desean una focalización con 2 precios a través de estaciones de servicio, eso no es aplicable. Uh-huh. Primero, porque serían 2 así sea el mismo producto. El hecho de que tenga 2 precios se manejan como 2 precios distintos. Se tiene que comprar dos productos, transportar 2 productos, almacenarlos y distribuirlos. Y la infraestructura actual que tienen las estaciones de servicio para manejar un producto adicional, imposible. Y encima más, quien está focalizando, quien está subsidiando es el Estado.
¿Quién es el beneficiario? Los transportistas. Entonces, ¿quiénes tienen que ponerse de acuerdo en cómo yo le compenso esa diferencia? Es entre el gobierno y el Estado, no las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio reciben un margen compartido de 13 centavos por galón y no va a subsidiar en 80, 90 centavos a los transportistas y esperar de que se le devuelva. O sea, una situación de esas provocaría de que las estaciones de servicio pierdan su capital de trabajo y también tendría que estar incluso hasta subsidiando. O sea, operativamente eso no es viable. Ahora, ¿usted cree que todavía se debería mantener el sistema de bandas que permite el incremento de los precios de las gasolinas 5 centavos cada mes? Ya justamente hoy amanecimos con nuevos precios de los combustibles. ¿Se debería mantener este sistema en el país? Bueno, aquí hay tres cuestiones. La primera, este incremento mensual de los precios durante 14 meses en el diésel y 6 meses en la gasolina ETA y la Ecopaís. Si bien es cierto, se viene eliminando progresivamente, pero todavía siguen subsidiados los combustibles, principalmente el diésel. Sí, la gasolina todavía tiene un subsidio de unos 23 centavos, es decir, que en unos 2 meses más la gasolina ya eliminaría su subsidio, pero el diésel todavía tiene como 80 centavos de subsidio por galón. Entonces, sigue todavía, a pesar de los incrementos, los combustibles siguen subsidiados. Los combustibles están ajustando precios internacionales, más no la calidad, que cuenta con normas caducas que deberían ser actualizadas. O sea, si bien es cierto, nos están subiendo el precio, asimismo la calidad también debería ajustarse a calidad internacional, no solo el precio a precio internacional. Y no olvidemos de que en noviembre del año pasado, con un decreto le denominaron a la gasolina extra y a la Ecopaís como gasolinas de 85 octanos, cuando antes era de 87 octanos. Nos suben los precios y el octanaje más bien fue bajándose, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Usted estaría de acuerdo también en que la super continúe también subsidiada? Bueno, la gasolina super no está subsidiada. La gasolina super, esa ya está liberada a su precio desde diciembre del 2018, está liberado el precio. Actualmente estamos con un precio de 3.40, alrededor de 3.40 el galón de gasolina super. Y las gasolinas internacionales en Estados Unidos, las gasolinas de mucho mejor calidad están en 3.50, 3.60. En 3.18. Ya no hay mucha diferencia. En 3.18 está en estos momentos el precio sugerido de la super. Uh-huh. Bueno, pero no olvidemos de que está liberado lo del precio. En promedio está más o menos en 3.40. Y sobre la pregunta que usted dijo sobre las bandas, el país no puede seguir subsidiando a los combustibles. Si bien es cierto, estos incrementos causan molestias, pero no es motivo para que se paralice nuevamente el país. Tiene que seguirse eliminando progresivamente. De pronto ya no en ese 5% mensual, en ese 3% mensual, sino en un porcentaje menor, para que el impacto ya no sea tan fuerte al consumidor. ¿Cómo beneficia o cómo perjudica en realidad en temas económicos los subsidios de los combustibles para que las personas y otros sectores también lo entiendan? Por ejemplo, el sector indígena, y hago esta pregunta porque el sector indígena se ha visto bastante duro frente a tener un diálogo en este tema. Ellos quieren que definitivamente se lo mantenga. Bueno, hay estudios del BID, por ejemplo, estudios del BID que demuestran de que antes en las gasolinas, por ejemplo, al Estado le costaba $20 para que llegue $1 a los sectores más necesitados. Sí, o sea, era totalmente ineficiente este sistema de subsidios a los combustibles. En buena hora ya está bajando este subsidio. Y los precios con Colombia principalmente ya no hay mucha diferencia. Entonces eso implicará de que el contrabando también tendrá una disminución, porque la diferencia de precios no solo que afecta a las arcas fiscales, sino también que generaba mafias
que contrabandeaban el combustible en zona de frontera, y no solamente en zona de frontera, sino en zona marítima, por el hecho mismo de que existían estas diferencias de precios. Y otra de las cuestiones también, sobre esto de los incrementos de los precios. A las estaciones de servicio no les benefician absolutamente nada estos incrementos de precios, porque un negocio normal gana en función de la inversión, y si uno invierte más, gana en porcentaje, pero no, acá no es en porcentaje. En porcentaje son los impuestos que le cobran a las estaciones de servicio, y más bien hay un margen en centavos que se mantiene durante 18 años, que es compartido entre las comercializadoras, los distribuidores y el transportista. Entonces eso también queríamos un poco aclarar. Economista Erazo, muchísimas gracias por la información que acaba de brindarnos en este espacio informativo. Definitivamente estaremos pendientes de los acuerdos o de la proximidad a acuerdos que existan esta tarde entre el gremio de transportistas y el Ejecutivo. Gracias por acompañarnos. Un saludo, muchas gracias por la invitación. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.